Supercrack Estrella presenta los fantasmas que perseguían al capo de la mafia Al Capone. Al Capone sale de los juzgados en su último día en libertad, pues después de esta fotografía ingresaría en prisión, baja las escaleras y parece mirar de reojo a la entidad fantasma que levita en la pared. Parece ser que estas entidades demonios le persiguieron a lo largo de su vida. Vamos a fijarnos en estas entidades del capo más famoso de la historia. Logran captar un fantasma de una niña en uno de los restaurantes frecuentados por Al Capone. Como sabrán, Al Capone fue uno de los hombres que cometió en su época más asesinatos que ningún otro hombre, más de 500 se registraban en su nombre. Lo más curioso es que este poderoso jefe de la mafia italiana fue condenado por la evasión de impuestos, y fue preso en una de las cárceles que por entonces era la peor de todo Estados Unidos, Alcatraz. Después del cierre de la prisión de Alcatraz el 21 de marzo de 1963, fueron muchas las personas que pudieron afirmar que justamente en la celda donde Al Capone estuvo encerrado, se podía escuchar cosas muy raras, ruidos, voces de un hombre hablando, etc. Pero aparte de los sucesos de la cárcel, en los últimos años muchas personas han afirmado que el fantasma de Al Capone continúa vagando por su tumba en Chicago. Otras sin embargo han podido testificar cómo vieron a los fantasmas de las víctimas de esta mafia, en diferentes lugares de los Estados Unidos. Y más recientemente un camarero de uno de los restaurantes favoritos del señor Capone, ha sacado a la luz una aterradora fotografía donde se puede ver a una presencia fantasmal de una niña pequeña, que está al final del pasillo enfrente de la barra. La niña fantasma misteriosa. El bar-restaurante de Great Escape en Schiller Park, en el estado estadounidense de Illinois, fue construido en 1889. En el año 1900, se convirtió en un lugar emblemático para Hollywood, debido en gran parte a la gran cantidad de películas mudas filmadas en la propiedad. Este restaurante, antes de ser lo que es hoy en día, ofreció varios servicios antes de poder ser un restaurante, desde barbería a hotel frecuentado por los mayores gángsters de la época. Y como no, se convirtió en uno de los lugares más frecuentados por Al Capone, allá por el 1920. Recordemos que a Hollywood y Las Vegas son lugares de alta presencia reptiliana, demonios que siempre suelen estar cerca de los reptilianos, y por lo visto también del señor Al Capone. El camarero del The Great Escape nos entregó una misteriosa fotografía, dijo el investigador paranormal David Scott. Un cliente hizo la fotografía después de ver una figura oscura justo enfrente del baño de mujeres. Al revisar la imagen, se dio cuenta de que había una joven vestida con ropa de otra época, aunque se trate de la primera vez que en este restaurante se puede captar la presencia fantasmal de un verdadero fantasma. Tanto trabajadores como clientes han asegurado ver cosas fuera de lo común en el interior de este famoso establecimiento. Entre los muchos fenómenos y apariciones, las más vistas son la de un hombre con traje negro, que desaparece frente a un armario del local, una sensación de tener a alguien justo a tu lado cuando los clientes se sientan en sus mesas, extrañas pisadas a lo largo de un pasillo largo y oscuro a la par que frío, música de los 90 que proviene del sótano. Estos fenómenos sin explicación alguna llevaron al propietario del local a llamar a un grupo de investigadores de lo paranormal para saber qué estaba pasando en su local. David Scott, fundador del Chicago Paranormal Detectives, y un medium, trataron de poder comunicarse con el espíritu de la pequeña y con los que allí estuvieran presentes. Después de que la temperatura bajara bruscamente, este medium logró contactar con 15 espíritus, los cuales eran víctimas de los muchos asesinatos del Al Capone. Pero por desgracia los investigadores no obtuvieron respuesta alguna de la misteriosa niña que fue fotografiada. Pero dejando aparte la investigación paranormal llevada a cabo en el restaurante, es interesante observar que tras todos estos sucesos inexplicables que ocurren en el local y que son presenciados por numerosos testigos, hay que destacar que contiene lo que es evidente, una gran intensidad emocional y tragedias que todavía hoy en día están sin resolver. Por lo tanto, el The Great Escape en Illinois es el lugar perfecto para la energía y la actividad del más allá. Durante su encarcelamiento en Alcatraz, San Francisco, Capone aprendió a tocar el banjo, y se dice que tocaba banjo triste, se oía de vez en cuando desde la zona de las duchas de la prisión. Irónicamente, mientras que en Alcatraz, Capone creía que estaba siendo perseguido por el fantasma de Miles O'Banion, el líder de una pandilla de Chicago rival que, se cree, Capone había matado. Capone pensó que el fantasma de O'Banion le siguió alrededor de la prisión, en busca de venganza. Pero no solo se han visto diversas apariciones de supuestos criminales que fallecieron en la cárcel, también se han escuchado lamentos y sonidos como de cánticos de otra época, junto con el rasgueo de algún instrumento de cuerda, quizás el banjo de Al Capone que resuena desde ultratumba.
Al Capone, el mafioso más sanguinario de la historia americana, decía no temer a ningún ser viviente. Pero nunca dijo lo mismo de seres que no estuviesen vivos. Y con razón, puesto que al parecer los últimos años de su vida lo sufrió atemorizado por un espectro que le perseguía, fantasma que decían que era de una de sus muchas víctimas y que lo llamaban Jimmy. Para entender bien esta historia debemos retroceder un poco en la historia de Al Capone, concretamente a su infancia. Al Capone, alias Scarface, que traducido al español sería algo así como cicatriz en la cara, creció en una familia pobre en Brooklyn. Como quizás ya sepas, sus padres eran inmigrantes italianos, venidos de Nápoles, y con una vena patriótica muy fuerte, que respetaban todas las tradiciones y creencias de su tierra. Uno de los 9 hermanos que formaban la familia, ninguno de ellos creó tantos problemas a sus padres como el pequeño Al. Expulsado del colegio a los 14 años por pegar a uno de sus profesores en la cara, esta fue una de sus muchas fechorías. Lo único que se puede decir en su defensa es que los profesores no eran muy tolerantes con los hijos de inmigrantes y acostumbraban a pegarles cuando decidían castigarles. Y nuestro protagonista, al ser azotado, la devolvió también. Tras ser expulsado del colegio, su vida comenzó a desviarse uniéndose a 2 bandas callejeras, los Brooklyn Rippers y los Forty Thieves Juniors. Ese fue el tenebroso comienzo del poseedor de una de las vidas criminales más terribles de la historia. Todo ello le llevó a que a la fecha de su muerte, Al Capone hubiera amasado una fortuna de unos 86 millones de euros gracias a numerosos robos, secuestros, apuestas, prostitución y muchísimas más fechorías y delitos. Delitos muy famosos, pero quizás ninguno tanto como el desgraciadamente famoso día de la masacre de San Valentín. En esta masacre es donde comienza nuestra terrible historia y donde el fantasma Jimmy comienza a hacer acto de presencia. La masacre de dicho día se puede explicar de forma resumida de la siguiente forma. Algunos matones contratados por un famoso gángster, conocido como Josh Bucks Moran, se dirigían a trabajar a una de las sedes de dicho mafioso. Pero en ese momento, aparecieron algunos oficiales de policía supuestamente para detenerles, pero que acabaron matando a 7 de estos hombres. Más adelante, se descubrió que estos policías en realidad eran matones de otro grupo, teóricamente liderado por Al Capone. Aunque Al jamás fue condenado por estos asesinatos, todo el mundo estaba convencido de que fue él el principal responsable, puesto que Josh Moran era su famoso rival. Y aquí es donde aparece por primera vez el nombre de Jimmy, puesto que uno de los matones asesinados por los hombres de Al Capone se llamaba James Clark, pero era conocido como Jimmy. Las cosas se ponen mucho más interesantes un tiempo después, cuando Al Capone fue detenido y enviado a la cárcel de Filadelfia. En esta celda vivía Al solo, era una celda muy bien equipado, adecuadamente decorada y con una sola cama. Pero a pesar de ello, el mafioso aseguraba que había otra persona más ocupando la celda con él. Poco a poco se fue volviendo más paranoico y gritaba por las noches a un tal Jimmy que le dejara solo. Es más, otros prisioneros aseguraban oírle por las noches gritar e incluso tener conversaciones con alguien, todo esto mientras veían que la celda de Al Capone solo estaba ocupada por él. Cuando por fin Scarface fue liberado, no logró librarse de Jimmy, puesto que según él le seguía a todas partes y llegó a contratar a un psíquico para intentar expulsar al fantasma de su lado, pero desafortunadamente no funcionó. Más adelante, Al Capone fue detenido de nuevo, esta vez por evasión de impuestos, y fue enviado a la famosísima prisión de Alcatraz. Al parecer, al ingresar llevaba ya tiempo sufriendo la enfermedad llamada sífilis, pero no se la trató por vergüenza. Cuando esta enfermedad llega a etapas avanzadas, comienza a introducirse en órganos vitales. El cerebro, el corazón en el caso de Al Capone, durante una década fue empeorando hasta llegar al cerebro, lo que hizo que su comportamiento se volviese tan extraño e impredecible que acabaron liberándolo de Alcatraz por buen comportamiento. Finalmente, el mafioso murió en 1947 a la edad de 48 años, asegurando siempre que el fantasma de Jimmy estaba cerca suya en todo momento. Nunca sabremos si de verdad hubo alguien del más allá persiguiéndole y acosándole o si todo fueron alucinaciones provocadas por su enfermedad. Pero sí sabemos que si fue un espíritu en busca de venganza, finalmente la logró. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.